Aquí se hacen monólogos en el teatro yo y esto. Parece chiquitillo, pero luego es grandísimo. Quisiera que pusieran las que tiene la vida que tiene. ¿Dónde está el hijo de Marichalá? Hay canto. Y está la chulería más famosa de Madrid. Temprano para estar echando de guardia. ¿Cómo están haciendo con los turistas? Tiene un mes más o menos. Qué bonito. Parece un perro, tío. Primera sensación. Esto entró hasta los huevos. Esta duele, pero entra. Pendejo, pegale por la oreja. Está bien, está bien. La saco. Se trancó. Se trancó esta mía. ¿Quién me mandó meter esta porón? El otro se va a tomar la sopa, la toma así. Ahí, señor, justo ahí, está perfecta. Para que se gasifique, para que agarre presión el agua. Señores, somos adultos, ¿eh? Señora, me está mirando el nido. No se enoje si le miro la paloma. ¿Me permite, papadito? Gracias. ¿De dónde? Sevilla. Fui a trabajar a Sevilla a un teatro. Fui a beneficio un banco de alimentos. Ningún artista español quería juntar fondos. Cuando hay que llegar a la televisión se piensa que se extiende. Hice un espectáculo en el Teatro Sevillano. Observa esto. ¿Sabe qué va a decir la gente? Imposible que caiga el agua. La presión rescata el papel y tapa el orificio. La metáfora es perfecta. Ahora voy a sacar el papel, por ley de gravedad se derrama. ¿Qué me dicen ahora? Tiene un tapón. Si hay un tapón no permite que se haga nada, pero tampoco permite que entre nada. Acá hay un lápiz.
Dígame si es de verdad. ¿Es de madera? ¿Es sólido? ¿Es materia prima? ¿Es duro? Mejor que sea duro, señor. No lo que hay en casa. ¿Por dónde la meto, señora? Cuídese que el taladro me lo meta el chico. Porque si no el agua se sale. ¿Viste que no hay tapón? ¿Querés que caiga el agua? Soplame el culo. Ay, 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 ay. Y si los aplausos son contundentes, sigo trabajando. No escucho los aplausos. Ahora mira, mira, mira. ¿Es de verdad? No, casi le pegaste nomás. Sobrino, ¿eh? ¿Viste que también tu sobrino? ¿Qué se hace? Estoy que te quiere robando la polera, cada vez te pega más de ahí. Se me fue el chino. Se fue el chino. Si sale por acá, ¿me lo puede empujar? No me miren así. Yo no soy maraca. Hay que ser bastante macho para tragarse algo así. Si usted se pone a pensar, no cualquier maraca se lo traga. ¿Sabe cuánto me envidian en el mundo por tragarme semejante trozo? Pero primero me tengo el taladro y ya me voy a la mierda. Igual es. El mismo tamaño. Hay mucha diferencia de tamaño, mire. Pequeñita, ¿la ve, señor? Mire, caballero. Mediana, ¿la ve, señor? Mire, caballero. Larga, ¿la ve, señor? Y más o menos. No te muevas mucho, hombre. Es una Al medio no me vas a tontería. grabar. Es una tontería, pero vamos a hacer para los niños, ¿ok? ¿Cómo te llamas, tío? Anderson, mira Anderson. ¿Sabes que usted tiene una mirada de poder? Usted es un boxeador en la vida. Observe esto. Mira bien, Anderson. Sople, Anderson. Cójala, cójala. Tiene presión en su tiempo. No se tira, ¿verdad? Suéltela hacia abajo. No están los tres igual. Pero hago más nada. 1, 2 y 3. ¿Cuál le agrada? ¿La izquierda o la derecha? La del medio está ocupada. ¿La izquierda o derecha? Derecha. Mira, 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 mira. Sople, joven. Vamos a ser la gigante. No escucho los aplausos. Llegó el final, chicos. Voy a instalar, me voy. Oye, oye. Ya te firmo el club. Cuando me meto ahí, voy a tocar el dedo. No, tío, no. Voy a tocar el dedo y usted lo sigue. Después le toco los hombros y con sus 105 kilos me presiona. ¿Cuánto no pesa él? ¿Cuánto pesa? Los huevos no lo pesan ustedes. Mirá, el huevo se asuma. Este novio, la mejor foto hay que traer sangre. Tiene unos 150 años. Hay que coger el mejor foto. Primo, bueno. ¿De dónde son, chicos? Eche, que es por cerca. Ah, Alicante. Bueno. Lo mojo un poco, ¿sabe? Estas ranuras que ven acá son las que abren camino. Porque se van tragirando. Pero como el sacrificio es demasiado grande, ya estoy terminando, espero que el sacrificio sea un poco mutuo. Le voy a poner un valor simbólico para estimularlo. El valor de un puto menú. Ya que me está cayendo la noche. Mirá cómo se escuchan dejar algo y se van. Quisiera juntar 12 personas con un puto euro, no con un puto plato de comida. Si este sacrificio no vale un plato de comida, ¿para qué lo voy a hacer? No es porque tenga hambre, sino porque quiero que también venga de aquel lado. O sigo sembrando y no cosecho. Aseguro 12 monedas, meto el taladro. Quiere primero y se toma y haga. Pero si no, no tiene fundamento. Yo no. Usted está esperando, yo me meto en un ojo, yo estoy esperando
12 personas con una puta moneda. Cuando verga de nada. Se ríe la mujer. Verga es una fruta, ¿eh? Sí, verga es una fruta. Usted busca en el diccionario, verga es una fruta más o menos de este tamaño. Chicos, de este lado, si lo ven, ahí no se alcanza a ver. ¿Ven? El fiscal. El fiscal. Ahí está, la señora. Ahí vamos. Meto la nariz y si se le ve meto el ojo. Mira, Ustedes mira que cuando no se lo vayan de acá, van a caminar tal vez por ahí, hay otro espectáculo allá, otro corro. Es un chico español, un rubiecito, que le enseñé todo lo que sabe hacer. Que le di hasta mis cadenas porque a mí me amarra. Y es un señor que hoy ni siquiera me dice hola. Ni chao ni hasta luego. Pero yo estaba conforme y satisfecho enseñándole. Le enseño un oficio que donde vaya, va a una terraza, hace su dinero. Va a otra ciudad, hace su dinero. Va a cualquier país, ¿se entiende? Le enseñé a comer para toda la vida. Pero como él le enseñé a cada país que voy, enseño a uno siempre. ¿Me explico? ¿Por qué me voy a morir con mis secretos? Lo único que le enseñé a hacer inopsia, a dormir gente. Porque para eso se necesita ser buen captador. Porque dormir una persona y esa persona tiene problemas cardíacos, tal vez de epilepsia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. No es fácil. Mucha fuerza, joven. Éxito en su vida. Y amen a su madre, que es la única que te puede limpiar el culo, aunque tenga 70 años. Es la única que no le importa el olor de tu mierda. La mujer en la vida del hombre son pasajeras. La madre son duraderas. Físicamente y espiritualmente que no la tiene. Fuerza, señor. Meto la nariz, le vi meteremos el ojo. Ese diafragma. No entra, ¿verdad? Presente el dedo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Esto ya está chido, no lo más. Mirá. Hasta acá llegó mi amor. Sé que nadie me regala nada. Sé que lo gano y me gusta lo que hago. Gracias, buenas tardes. Bueno. Me pueden encontrar en YouTube. En YouTube pueden poner José Manuel Mentalista. José Manuel, mi nombre es José Manuel. Me agregan mentalistas y van a verte lo que he dicho. Que estoy en el libro Guinness, que me pasa el coche por encima,